este tema lo quise traer porque hace pocos días conocí pues como una de las obras de Pablo Escobar, que fue la Hacienda Nápoles. No tenía la oportunidad de conocerle y quedé pues como algo sorprendido con la magnitud del poder y la gran riqueza que se pudo acumular y que se demostró en muchas de sus obras, como la construcción de un zoológico particular, enorme, traído pues, con muchas especies animales que no son nativas pues como en nuestro medio, y que obviamente requirió una gran inversión pues como de dinero. Y de ahí pues como nació el interés como de revisar, eh, porque realmente no sabía mucho sobre la historia del narcotráfico en Colombia, que creo que ha sido la fuente de muchos de los problemas que tenemos actualmente y de los que tendremos en los próximos años. Cuando hablamos del narcotráfico en Colombia, pues uno generalmente se remonta a las décadas de los años 70 y los 80, pero realmente no es así. Resulta de que el problema del narcotráfico viene desde las décadas de 1920 a 1930, donde los medicamentos que ingresaban de manera legal al país eran desviados para fines ilegales. Las drogas que venían de Alemania, por ejemplo, eran extraídas de los barcos y eran enviados a canales ilegales, como había mencionado, y adicionalmente había pues como un aumento paulatino del cultivo y distribución de la marihuana, pero era especialmente en la zona de la costa atlántica y en la zona cafetera. Ya en los años de 1950, todo lo que tenía que ver con el cultivo y distribución de marihuana se fortaleció. A pesar de que en múltiples países latinoamericanos habían, digamos, posiciones prohibicionistas o prohibitivas con respecto a todo lo que tenía que ver con la hierba, con la marihuana, pero realmente no se hacía mucho. Era simplemente una prohibición que se quedaba en el papel, pero todas las actividades relacionadas entonces con la venta de esta sustancia pues se permitía, sabiendo que una gran parte de la economía se sustentaba pues como en esto. Colombia no era el único país donde se prohibía las actividades con la marihuana, sino que, por ejemplo, también países como Cuba lo tenían. Ya en la década de 1950, Colombia empezó pues, a tener como una mayor relación con Estados Unidos, pero sin embargo, como vamos a mencionar más adelante, para esta época empezó pues como la Revolución Cubana a mediados de la década de 1950, pero y Cuba pues era el principal amigo, el principal productor, el principal exportador de sustancias psicoactivas pues a Norteamérica. Ya en 1960 y los 70, entonces hubieron dos cosas que impactaron la relación que tenía Estados Unidos con Colombia. Lo primero era que Colombia, pues junto con Cuba, eran los dos países que daban o llevaban sustancias psicoactivas a Estados Unidos, principalmente marihuana para esa época. Sin embargo, pues Estados Unidos se volvió pues como algo autónomo porque empezó a cultivar marihuana bajo techo y en determinado momento se consideró pues el primer productor de marihuana en el mundo. Sin embargo, pues hubo un cambio generacional y resulta de que ya como tal la marihuana no era tan atractiva y lo empezó a hacer más la cocaína, por lo que la demanda de cocaína pues aumentó para esa época. Sin embargo, pues era muy costosa y quienes la consumían eran principalmente personas de estratos altos, mencionaban o se mencionan, por ejemplo, médicos, se mencionan abogados, entre otras profesiones que la consumían principalmente los fines de semana. Pero a medida que había mayor disponibilidad y menor precio, entonces digamos que el consumo de cocaína permeó a diferentes clases sociales. Entonces, aquí quiero mencionar de que ya después de la Revolución Cubana, ya Cuba no era
el principal dador de sustancias psicoactivas, sino que ya empezó a ser Colombia. ¿Pero por qué Colombia? Es que resulta que tenemos diferentes condiciones, uno, de tierras, de climas y adicionalmente sociales, que favorecieron que Colombia se convirtiera en el lugar idóneo para la producción y luego la distribución de diferentes sustancias psicoactivas, entre ellas pues, cocaína y también pues amapola para la producción de heroína. Yo lo que creo es que en el momento en que si algún día pasa, dudo que pase en los próximos años, se lograra la erradicación del cultivo ilícito en Colombia, lastimosamente pues otro país va a coger dicho mandato, puede ser Chile, puede ser Bolivia, puede ser Perú, porque es un negocio extremadamente rentable que da ganancias pues, exorbitantes y en muy poquito tiempo. Entonces, y adicionalmente, pues hay un mercado y un consumidor principal, pues que es Estados Unidos y ya también ahora, pues Europa, pues que requiere de que alguien les dé este tipo de sustancias. Entonces, como ya habíamos mencionado, Cuba era como el sitio de paseo y adicionalmente de muchos de los norteamericanos. Luego de la Revolución Cubana, pues, Cuba entró en recesión, tuvo diferentes conflictos con Estados Unidos y este dejó de ser pues como un aliado principal de los norteamericanos. A Cuba Cuba era un importador de muchas sustancias psicoactivas. Por ejemplo, a Cuba llegaba la heroína con los narcos de origen corso radicados en Marsella, la cocaína llegaba desde Bolivia y Chile, y adicionalmente la marihuana estaba asociado pues como con los inmigrantes asiáticos que allá en Cuba era como la mayor inmigración de chinos en América Latina. Y de ahí, entonces, cuando llegaban estas sustancias, ya Cuba las llevaba a Estados Unidos como tal. Entonces, ya cuando ya Cuba dejó de ser un protagonista o un actor principal, digamos que ya Colombia empezó a ser un aliado y principalmente una inmigración o una migración de colombianos a lo que fue Nueva York y Miami. Eh, y rápidamente, pues estos colombianos que vivían allí empezaron a agremiarse y a empezar a traer droga para el consumo pues, en Estados Unidos. Esto empezó en los años 60, pero en los años 70 fue donde se vio más fortalecido. Y aparecieron lo que se llaman los vaqueros de la cocaína. Estos vaqueros de la cocaína, entonces, se asentaron en Miami y como pueden ver en las imágenes, rápidamente el problema que teníamos aquí de violencia se lo llevaron para allá. Entonces empezaron a haber balaceras, empezaron a haber peleas en las calles, asaltos a establecimientos públicos y era algo pues, que nunca se había visto en una ciudad que para esa época era una ciudad pues, demasiado tranquila, incluso para toda esa región había solamente un carro de policía, pero rápidamente se tuvo que abastecer porque los problemas sociales pues aumentaron de manera importante. Y resulta que contra quienes peleaban estos colombianos, no peleaban con nadie más, peleaban entre colombianos, no entre narcotraficantes ni otros distribuidores. Este modo de hacer negocios pues es como muy particular de nosotros porque resulta que había, digamos, otros distribuidores como los cubanos entre los años 20, así como inmigrantes españoles y chinos, que ellos pues sí comercializaban las sustancias psicoactivas, pero no eran pues como tan violentos. Entonces, digamos que nos llevamos el problema de acá para allá. Digamos que clave para la entrada del alcaloide de cocaína pues a Estados Unidos es el sur de Florida. Como ya habíamos mencionado, pues para los años 60 y 70 solamente había un carro de policía, entonces había para un sector muy grande pues ahí en Miami, entonces habían kilómetros y kilómetros de costa donde las personas que llevaban droga a Estados Unidos pues lo podían llevar de manera tranquila. Eh,
hasta el más o menos en 1960 y 70, lo principal que se llevaba entonces era marihuana, pero muy poca cocaína. Ya luego esto cambió, por lo que les había mencionado ahorita, ya Estados Unidos la producía de manera autónoma, pero ya lo que necesitaban era que les proporcionara la cocaína. Y por aquí entonces apareció el cartel de Medellín. De manera sorprendente, entonces el cartel de Medellín era el que se encargaba del ingreso del 80% de la cocaína a Estados Unidos. Y se estimaban pues unas cifras en ganancias de 20.000 millones de dólares anuales. ¿Y quiénes eran pues como los protagonistas o las personas implicadas pues como en todo lo que tenía que ver con su producción, distribución y posterior consumo? Pues ustedes sabían unos jefes, eh, voy a mencionar algunos, pero pues ustedes saben que son innumerables. Entonces aquí de Armenia estaba Carlos Leder. Una frase que me llamó mucho la atención en una de las entrevistas que le hicieron fue que la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica, ya que la marihuana y la cocaína son estimulantes suaves, y esto lo repite varias veces, y que son sustancias que los norteamericanos necesitan entonces para funcionar, y que con estos dineros se estaban gestando entonces los movimientos revolucionarios en Latinoamérica. Él también incursionó pues como en la política, y una de las cosas que intentó defender era evitar la extradición de delincuentes colombianos pues a Estados Unidos. Y pues su mayor temor se cumplió porque fue el primer extraditado a Estados Unidos como tal, y el año pasado salió libre y está en este momento en Alemania. Fue el único de los líderes pues, del cartel de Medellín que fue capturado vivo mientras estaba operando. Del cartel de Cali, digamos que tenemos los hermanos Rodríguez Orejuela. Ellos no les interesaba ni la fama ni la aprobación. Fueron, digamos que, dos personas que actuaron como desde las sombras y permearon múltiples niveles a nivel político y social. Ellos manipulaban la policía, manipulaban los bancos, manipulaban los jueces para lograr pues como sus objetivos en términos de comercialización de la droga. Pero no solamente en esto, ellos tenían múltiples negocios, dentro de ellos pues, son los dueños de Drogas La Rebaja, del América Deportivo y de los medios de comunicación del Grupo Radial Colombiano. Luego tenemos aquí entonces a un señor que proviene de Pacho, Cundinamarca, el conocido mexicano Gonzalo Rodríguez Gacha, y digamos que fue uno de los actores más importantes del narcotráfico en Colombia. Se alió con Pablo Escobar y lo que vamos a mencionar ahorita de los Ochoa, y tuvo negocios muy prósperos tanto en Pacho como en Bogotá, como en los llanos orientales. Y él decía que el dinero obtenido con el narcotráfico no era como tal un dinero caliente, sino que por medio de este dinero podría favorecer múltiples familias en el país, que era un dador de empleo que en ese momento era un problema significativo pues en Colombia, y siempre ha sido un problema el desempleo en nuestro medio. Fue abatido entonces en Tuluá en el año de 1989. Y luego pues repatriado pues a Pacho, donde digámoslo así, fue enterrado, y en un documental muy interesante decía que pues en una creciente del río, muchas de las caletas que él tenía en una de sus haciendas, pues salieron dólares y quedaron en el río, y muchas personas pues como del pueblo salieron a recoger ese dinero que salía y salía, y pues hasta una semana tuvieron que recoger dinero de la cantidad que tenían allá en sus caletas. Aquí tenemos entonces de Río Negro, Pablo Escobar Gaviria, le llamaban el patrón, o le llamaban pues como tal el Robin Hood antioqueño. Fue el fundador y promotor del movimiento Civismo en Marcha, y favoreció la construcción de barrios enteros. Aquí uno de los barrios vecinos a donde yo vivo, que se llama el barrio Pablo Escobar, donde construyó muchísimas casas para los menos favorecidos. También favoreció la construcción de canchas de fútbol. Y como mencionaba, una de sus construcciones insignias fue la Hacienda Nápoles,
donde fue como la base de las operaciones delictivas junto con Tranquilandia. Y digamos que, ¿por qué utilizó el Hacienda Nápoles? Porque esos animales producían excrementos con los que luego cubrían la droga y evitaban pues como o camuflaban la droga para evitar que fuera descubierta cuando la trataban de salir, de sacar del país. Durante un curso corto participó entonces en el Congreso, pero concomitantemente también era pues como uno de los líderes de la mafia. Fue abatido uno de los, en el barrio de la América, aquí en Medellín, en el año de 1993. Esto era uno de los comerciales que se promocionaba pues en la televisión en esa época, donde se ofrecían inicialmente 100 millones de pesos por Pablo Escobar y por el mexicano, pero posteriormente incluso se lograron ofrecer 2.700 millones de pesos por quien diera información sobre la ubicación de Pablo Escobar. Y digamos que para muchos el más importante, eh, el jefe de jefe, no, como muchos consideran que fue Pablo Escobar, pero otros dicen que el real jefe fue Fabio Ochoa, pues padre, porque hay también Fabio Ochoa, hijo, que también pues era un narcotraficante, y que era, digamos, una familia de granjeros y que se dedicaban también a la crianza de caballos de paso, una familia de gran influencia en la ciudad de Medellín, y que al parecer fue uno de los líderes en el narcotráfico en Colombia. Mm, una de las cosas más importantes que también tengo que mencionar es que la hija de este señor Fabio Ochoa fue secuestrada, entonces él fundó junto con otros narcotraficantes un grupo que se llamaba Más Muertes Secuestradores, que se cree que fue pues como el nacimiento del paramilitarismo. Él nunca fue a la cárcel, era un señor con mucho poder, pues que tenía muy buenos abogados, con muchas influencias a nivel político, y murió en el 2002 de problemas renales. Y Tranquilandia, yo creo que esto es una de las construcciones, yo realmente no lo conocía, fue construido por Gacha, por Escobar y por los Ochoa, más o menos en la década de los 70 y a finales de esta década, digamos que fue el laboratorio de producción de cocaína más grande pues, del continente. Aproximadamente mensual se producían 40 a 50 mil kilogramos de cocaína. Y fue desmantelado en marzo de 1984, donde se encontraron que había 14 laboratorios con una producción en ese momento de cocaína de casi 14 toneladas, que se estimaba con un precio de 1.200 millones de dólares. Adicionalmente, se encontraron 6 avionetas, un helicóptero, 10 lanchas, 3 vehículos, 7 radios de comunicación y 34 plantas eléctricas. Y una de las características de esta región es pues, que tenía 7 pistas de aterrizaje, lo que nos hacía pues, una zona muy activa para la producción y distribución del alcaloide de cocaína. Luego de que esto fuera desmantelado, pues digamos que esta región no entró pues como en una etapa de paz prolongada, sino que ya empezó a ser afligida por otros grupos al margen de la ley, como fue las FARC, que pues aprovechando que mucha gente llegaba a trabajar a esas zonas, pues los ponían a trabajar, a cultivar la tierra a cultivar cocaína. Ahora, digamos, ¿cuál es el problema que tenemos? Algo pues como más actual, después de haber pasado, pues digamos que ya la mayoría de los narcos que les mencioné ya no están activos o están muertos. Entonces, uno diría, bueno, pues la producción de cocaína ha disminuido, pues no ha sido así. Se estima que Colombia produce aproximadamente 330 toneladas de cocaína al año, lo que corresponde a un 70 a un 90% del total de cocaína que existe en el mundo, y un 1% de la cocaína que se produce pues se queda aquí en el país, y sabemos de que cada vez se consume más pues, en nuestros compatriotas como tal. La lucha contra la droga pues no es algo que sea barato, requiere la inversión del 10% del presupuesto nacional. Y una de las cosas que más me sorprende pues es
el ingenio que tienen estos narcotraficantes entonces para llevar la droga a los lugares donde la van a vender. Y para eso utilizan, entonces, como pueden ver en la foto, correos humanos, pero también tienen formas de impregnar la ropa con esta sustancia en cartón, en papel, incluso se menciona que en el papel que queda impregnado, lo han intentado llevar, por ejemplo, en tesis de grado, en tanques de gasolina que uno ve muy frecuentemente, pues los que abastecen las bombas de gasolina, muchos de ellos, pues una parte sí tiene gasolina, pero digamos que de manera escondida tiene la caleta donde meten la droga, en maletas, en imágenes religiosas, en frutas y verduras, en tarros de champú. Y algo que me llamó mucho la atención fue que en el 2000 pues, se desmanteló un plan que tenía pues, el narcotráfico porque estaban construyendo un submarino y ni siquiera lo estaban construyendo en una ciudad costera como Barranquilla o algo así que pues, lo construyeran y lo pusieran a funcionar, sino que lo estaban construyendo en Bogotá. Y que tenía la capacidad, o al menos era la idea, de llevar droga de aquí hasta México y Guatemala para poderlo cargar de aproximadamente 200 toneladas de droga. Pero también pues se utilizaban submarinos pues como más pequeños, pero este nunca llegó pues como a funcionar. Y como hay tanto ingenio también pues para llevar la droga, también existen eh, muchas alternativas para devolver la plata luego de la venta de la droga, ¿sí? Este es el tráfico de billetes, que también intenta ingresar pues al país de muchísimas maneras. Y a pesar de toda la lucha que se tiene contra la droga, mire que más del 80% de la droga producida en Colombia llega a su destino fuera del país. Y muchas veces, pues, lo tengo que mencionar, ha habido una colaboración por estancias del Estado y a otros niveles que favorecen pues como la salida. Y para nadie es un secreto que una buena parte de la economía del país se mueve todavía pues por el narcotráfico. En el 2016, entonces, hubo una firma del Tratado de Paz, y esto fue una tregua pues para el narcotráfico. Lastimosamente, les tengo que dar la mala noticia de que no. Resulta de que luego de la firma del Tratado de Paz en el 2016 hubo un aumento de la producción de drogas de un 33%. Digamos que las FARC, como grupo grande, pues han dejado de producirlo, pero no así los disidentes, el ELN, el EPL, las BACRIN, los participantes del Clan del Golfo. Digamos que muchas de las actividades que se dejaron de hacer por parte de esta organización, pues ellos la tomaron. Y ahora hay muchas zonas rurales pues, que están afligidas por estos grupos, donde obligan a los campesinos, a los habitantes de la zona rural a seguir produciendo, cultivando, recogiendo y procesando dicho alcaloide. Adicionalmente, la condición social de nuestro país pues hace que haya demasiado desempleo y que sea una opción muy viable todo lo que tiene que ver con la producción de este tipo de sustancias. Hasta que no haya una intervención más directa por parte de los que deben de hacer, que somos todos nosotros, pues, pero también el gobierno, y desde que haya pobreza y desde que se van a fomentar y se va a favorecer que sigan surgiendo grupos al margen de la ley que quieran obtener dinero rápido y en grandes cantidades. Entonces, para terminar, ¿cuál es mi opinión personal y algunas pues como conclusiones? Uno, no debemos desconocer que el impacto que tuvo y tiene el narcotráfico en Colombia, digamos que puede que el narcotráfico haya favorecido el ingreso de tecnología a nuestro país, que de pronto haya mayor infraestructura con respecto a otros países tercermundistas, pero esto ha tenido un costo como tal muy alto. Es algo que beneficia a pocos, son personas que se vuelven rápidamente ricos. Por eso a estos, por ejemplo, a los Gachas, Escobar, a los Ochoa, a los Rodríguez Orejuela los llamaban los mágicos porque un día eran pobres y otro día pues eran extremadamente ricos, por eso el título de esta charla. Pero es que la droga no está desapareciendo y va en aumento en los últimos años, y esto ha llevado a que hayan desplazamientos forzados, mayores asesinatos,
violaciones a derechos fundamentales de la población rural. Y la cuestión es que lo que yo creo es que si algún día Colombia deja de ser el principal productor para el principal consumidor, que en este caso es Estados Unidos y ya pues también Europa, eh, este título de productor lo va a coger otro país, puede ser Bolivia, puede ser Chile, puede ser Perú, puede ser Brasil, porque es un negocio extremadamente rentable y entonces difícilmente será olvidado. Creo que gran parte de la problemática social que tenemos en este momento eh, tiene como fundamento, tiene como base todo lo que tiene que ver con la producción de droga. Y ya sabemos todo el problema que hay aquí en Medellín con el microtráfico, etcétera, lo que va a hacer que siempre los índices de violencia y de enfermedad social vayan en aumento. Esto era lo que les quería decir. Me gustaría escuchar sus opiniones, comentarios acerca del tema, cosas que puedan agregar, porque creo que es algo que todos debemos de conocer, porque hace parte pues como de nuestra historia. Muchísimas gracias.